En este momento, el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC lleva 4 días suspendidos. Es el proceso de paz más interesante de todos los que hayamos visto los colombianos, porque es el que más se está acercando en este momento a la firma de un acuerdo de paz. Sin embargo, lleva 4 días suspendidos. ¿Por qué? La razón: el general Alzate, un general de alta graduación, de mucha experiencia, se adentra a una zona roja y es retenido por el Frente 34 de las FARC. A partir de este momento, la sociedad colombiana y el propio presidente de la República se están haciendo una gran cantidad de preguntas. ¿Qué hacía el general Alzate sin escoltas en una zona de dominio de las FARC? ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a cumplir una cita? ¿Iba a hacer un acuerdo? En fin, solo lo podrá explicar el general Alzate en el momento de su liberación. Pero lo que sí queda claro es que ese acto, tanto por parte de las FARC como por parte del general, ha puesto en peligro el proceso de paz. Está suspendido, lleva 4 días suspendidos. Contravía ha conocido que se lleva a cabo en este momento un complejo dispositivo humanitario para lograr la liberación del general Alzate. Liberación que no puede seguir dilatándose en el tiempo. A medida que se dilate en el tiempo, se va a seguir poniendo en riesgo el proceso de paz. Proceso de paz que está definiendo, determinando el futuro de las próximas generaciones de colombianos. Creemos firmemente en una pronta liberación, en la buena voluntad de las partes, pero a partir del momento de la liberación, el país tiene que abrir otro debate. ¿Vale la pena seguir negociando en medio de las balas, en medio de la confrontación armada? ¿O llegó la hora para que gobierno y guerrilla y sociedad civil determinemos que es urgente el cese bilateral de los fuegos y así proceder y seguir adelante con el proceso de paz? Y sobre todo, si se llega, como esperamos que sea, una liberación, que se le respete la vida al general, en ese momento también se puede lograr un nuevo impulso a la fase final del proceso y seguramente, más temprano que tarde, una firma de un acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Esos son nuestros temas de hoy en Contravía. Bienvenidos. Mientras esta situación no se solucione, les he reiterado a los negociadores del gobierno, con quienes he estado reunido todo el día de hoy, que no podrán viajar a La Habana para reanudar las conversaciones. Muchísimas gracias. Tenemos al señor Luis Enrique Sierra de la Mesa Nacional de los pueblos forjando la unidad. Sociales. Estamos hoy con las fuerzas de las sociales. Estamos hoy con las fuerzas de las que piden tregua ya. La paz es un gran diálogo nacional. La paz es el diálogo de todas y todos. Y yo creo que aquí todos y todas estamos comprometidos con la paz y tenemos algo que decir sobre la paz. El general Rubén Darío Alzate es el comandante de la Fuerza de Tarea Titán, encargada del control del orden público en toda la región del Chocó, pero además encargado por el presidente de traer prosperidad a la zona. El general es una especie de superministro. El presidente le encargó traer la prosperidad al departamento del Chocó a través de una agenda social denominada Chocó 2038. Pero el oficial, experto en la zona que ya lleva varios años patrullando el departamento del Chocó, sabe que Las Mercedes es un caserío frecuentado por guerrilleros del ELN y las FARC y que es un corredor estratégico e histórico de la guerrilla que conecta, entre otros, en una zona de amplio control guerrillero como la zona de Urrao en Antioquia. Hasta ese caserío de Las Mercedes llegó el pasado lunes a las 3:30 de la tarde el general, vestido de civil y sin escoltas. Fue retenido por miembros del Frente 34 de las FARC, que hasta el día de hoy lo mantienen. Consecuencia inmediata, la suspensión de los diálogos de paz por parte del presidente Juan Manuel Santos. Compatriotas, la paz es un valor supremo para los colombianos y un anhelo nacional. Por ello tomé la decisión de adelantar el proceso de paz con las FARC, con firmeza y con sentido de responsabilidad, consciente de que este camino
no sería fácil de recorrer. Yo sé que a veces hay confusión sobre los avances que se han logrado, por desconocimiento o sobre todo porque es difícil entender que mientras se habla en La Habana, la confrontación sigue en el país. Pero estamos hablando de parar la guerra de una vez por todas. Esto se logra con la terminación del conflicto, no con una simple tregua. Créanme, conversar en medio del conflicto es la forma más efectiva para ponerle punto final a esta absurda guerra. Lo anterior no significa que en el curso de las conversaciones no se puedan dar los primeros pasos para desescalar el conflicto, como ya lo venimos discutiendo hace algún tiempo con las FARC. Hay que ser claros, aunque estamos negociando en medio del conflicto, las FARC tienen que entender que a la paz no se llega reproduciendo las acciones violentas y minando la confianza. La muerte de los indígenas en Toribío, Cauca, es solo un ejemplo. El secuestro de ayer en el Chocó del general Alzate, de un suboficial y una abogada, que se une al de 2 de nuestros soldados en Arauca, son actos que en nada ayudan a avanzar hacia la paz. Mientras esta situación no se solucione, les he reiterado a los negociadores del gobierno, con quienes he estado reunido todo el día de hoy, que no podrán viajar a La Habana para reanudar las conversaciones. Se ha dicho, mejor, tanto las FARC y el gobierno nacional, que se va a negociar en medio de los tiros, de las balas, de la confrontación, que en medio de estas negociaciones ya han sucedido hechos terribles. Los soldados de Arauca, las FARC también han tenido bajas, en fin. Se produce este hecho y sin embargo el presidente de la República declara suspensión del proceso. Bueno, lo primero es supremamente claro, el acuerdo fue negociar en medio de la guerra y no nos debe extrañar ninguna situación que se presente. Las más graves podrían derivar en circunstancias pues, que no podemos adivinar, pero cosas como las que han venido sucediendo, y en particular esta que fue generada por un miembro del ejército, deberían comprenderse como parte de las reglas de juego que se acordaron inicialmente. Ahora, el gobierno, y hay que entenderlo así, creo que trata de responder a 2 situaciones. Una, que hay esa regla de juego, pero la otra que tiene una presión enorme en términos de los opositores del proceso y trata de no dejarse llevar al extremo de tener que tomar medidas mucho más drásticas. Entonces, le da un aire a la situación mientras se aclara, pero se entiende por la opinión pública que el gobierno, así como las FARC, están comprometidos en la continuidad del diálogo y en superar el impasse. Es decir, fue una medida, no querían llegar a una medida drástica como en su momento en el Caguán, se congeló el diálogo. Y al final la ruptura, pero digamos que aquí, por los compromisos iniciales de negociar en medio del conflicto, sería una falta al acuerdo romper de un momento a otro. Ellos se habían comprometido a no pararse de la mesa hasta llevarlo a acuerdo hasta el final y en eso creo que siguen las partes. Se trata de un acontecimiento extraordinario. Es la primera vez que un general de la República y del Ejército es capturado por la insurgencia. Eso genera un hecho, lo entendemos, pero apenas está empezando esto. Hemos dicho en el comunicado leído esta mañana que tenemos la disposición, esta delegación de paz, de contribuir a una pronta, sensata solución de este problema y que los diálogos deben continuar. Uno no nota un triunfalismo por este hecho de guerra, es decir, uno no los ve diciendo hemos hecho un gran operativo militar, no, sino simplemente se limitaron a decir hay que liberar. Sí, uno puede leer declaraciones como las que salen en ANCOL o algunos de los mandos a los que les corresponde hacer
declaraciones efectistas, pero en realidad las manifestaciones de los negociadores, que para el caso son las que se validan frente al proceso, son muy importantes. Iván Márquez acaba de hacer un pronunciamiento que hay que subrayar y dijo, hay que seguir adelante, entre otras cosas porque ya llevamos 3 puntos acordados, no obstante las salvedades, que son puntos que serían cumplibles aplicando la Constitución y las leyes de Colombia. O sea, las FARC están haciendo un reconocimiento de la institucionalidad y de la normatividad en parte, desde luego, porque ellos, las normas, toda la legislación que se ha generado para tratar el conflicto la cuestionan porque no ha sido negociada y es parte de lo que tiene que verse hacia adelante, tanto justicia y paz como el tema de víctimas, etc. Pero frente a lo ya acordado están tomando como base que la legislación colombiana cubre y digamos, da garantía a ciertas de las reformas acordadas. Por ejemplo, zonas de reserva campesina. Es una de las grandes mentiras que se están haciendo frente al proceso de paz, que con esto se van a crear zonas libres o eso es absolutamente falso. Es una instancia creada casi hace 20 años. Entre tanto, sectores de la sociedad civil y amigos de la salida negociada del conflicto se manifiestan en la calle y empieza a hacer carrera y a tomar fuerza la idea de que a la que hay que suspender de una vez por todas es a la guerra y al que hay que potenciar es al diálogo. Hoy más que nunca vamos a defender este proceso de paz con todo. No vamos a permitir que nos lo quiten. Vamos a estar en la calle. Vamos a ir donde sea necesario para defenderlo. No vamos a permitir que de nuevo las fuerzas de la guerra se impongan. Y precisamente por eso ayer le envié un mensaje muy claro a esas fuerzas de extrema derecha, con nombre propio. Le dije al senador Uribe que yo espero y le exijo que no vaya a filtrar las coordenadas de la liberación del general Alzate en su cuenta de Twitter, porque son esas fuerzas las que quieren acabar con este proceso. Colombia necesita, los diálogos de paz necesitan un escenario favorable para la negociación, porque todas las acciones que vayan en detrimento de esos diálogos también afectan el escenario futuro de refrendación. Si las acciones de guerra continúan operando en medio de los diálogos, cuando el pueblo colombiano tenga que refrendar va a ser mucho más difícil, porque aquellos que sí tienen todos los medios, aquellos que manipulan la opinión pública, aquellos que históricamente han engañado al pueblo colombiano, tienen todas las facilidades para hacerle mala publicidad, para hacer mala campaña al ejercicio de refrendación, y todo lo que ocurra en medio de esa decisión política, de negociar en medio de la confrontación, les servirá como razones, les servirá como impulso, y con esas facilidades servirá entonces para que puedan atentar contra la posibilidad futura de la paz. Estamos absolutamente seguros de que este proceso no se va a suspender, que va a continuar, pero que lo va a empujar además una fuerza ciudadana en este país que ha dado cuenta, desde que se conoció del paseo inoportuno del general en una región del Atrato Medio chocoano, en vacaciones seguramente, o con una canita al aire, uno no sabe, o descansando, lo que sea, de que realmente Colombia quiere la paz, que Colombia exige la paz, que son muchísimos menos y han quedado afuera del escenario de la paz los que trinan, los que amenazan, los que chantajean, los que creen que tienen el derecho, el monopolio de la guerra y de inundar a Colombia de sangre y de sangre y de sangre. Nosotros hoy aquí, en este escenario que nos brinda la Bogotá humana, donde la marcha patriótica, el Congreso de los Pueblos, Poder Ciudadano, el Partido Comunista, Clamor, colombianos y colombianas por la paz, los jóvenes y las jóvenes que han empujado este maravilloso plantón, le decimos a Colombia que está en marcha la paz, que no hay ninguna posibilidad de continuar con la guerra y que además felicitamos al Gobierno Nacional, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por el ejemplo de seriedad, de compromiso, de responsabilidad, pero sobre todo de la posibilidad
de que el cese bilateral al fuego ya sea lo que Colombia necesita. Como servidor público que defiende un programa de gobierno que se llama Bogotá Humana y que está en función de la paz, salimos hoy a decirle al país, a decirle al mundo, vamos a respaldar la paz y nos vamos a seguir movilizando por la paz hasta que se logre la firma de los acuerdos que nos permitan empezar a construir de verdad democráticamente la paz en las ciudades. Un último mensaje. Ustedes ven en ese edificio la palabra paz con S. En Bogotá la paz se escribe con S porque es un asunto de inclusión social, de justicia social, de sostenibilidad de la paz. Vamos a transformar los centros de desarrollo comunitario que están en todas las localidades de Bogotá en puntos de articulación social. Que la paz es un gran diálogo nacional, la paz es el diálogo de todas y todos. Y yo creo que aquí todos y todas estamos comprometidos con la paz y tenemos algo que decir sobre la paz. Por eso la paz no se la dejamos a la mesa en La Habana ni a las otras mesas. La paz es un compromiso nuestro y lo estamos construyendo. Y en esa medida, paz es diálogo nacional, paz es la voz de todos y todas las que estamos aquí presentes y queremos construir ese gran diálogo nacional por la paz. Y llamamos también, entonces, a grandes acciones de movilización que nos permitan justamente demostrar que la paz no va a ser posible si solo se le deja a La Habana o si solo se le deja a la mesa de negociación. La paz con transformaciones es la paz nuestra que solo se logrará con la movilización social. Por eso, como Congreso de los Pueblos, como integrantes del Frente Amplio por la Paz, como integrantes del Clamor Social por la Paz, llamamos a seguir construyendo la movilización por la paz y un gran movimiento unitario por la paz, porque paz son cambios. Somos la generación que va a construir las transformaciones reales del país. No queremos más guerra, queremos exigirle al presidente Juan Manuel Santos que este proceso de diálogo no depende de su capricho. Este proceso de diálogo es una exigencia de todos y todas las colombianas. Le exigimos a las partes, le exigimos a Juan Manuel Santos que reanude inmediatamente el proceso de diálogo. Decimos cese bilateral al fuego, decimos paz con justicia social, decimos paz con cambios, cese bilateral al fuego, que cese la guerra, no el proceso. Tanto el gobierno como la guerrilla rápidamente entraron en contacto con los países garantes para coordinar la liberación del general, lo que indica la voluntad de las partes para superar este momento, para seguir adelante en el proceso de paz. Los representantes de los gobiernos de Cuba y Noruega, garantes de la mesa de conversaciones, en respuesta a una solicitud de facilitación del gobierno de la República de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, anuncian lo siguiente. 1. Las partes han acordado las condiciones necesarias para la liberación de las siguientes personas. General Rubén Darío Alzate, Cabo Jorge Rodríguez, Soldado César Rivera, Soldado Jonathan Díaz, Señora Gloria Urrego. 2. Esas condiciones, que incluyen la participación de los garantes y la contribución del Comité Internacional de la Cruz Roja, se corresponden con las acordadas para otros tipos de operaciones realizadas en el marco del proceso de paz. 3. Las liberaciones se llevarán a cabo a la mayor brevedad posible. 4. Cuba y Noruega agradecen la actitud constructiva del gobierno de Colombia y la FARC-EP, reiteran su firme apoyo a los diálogos de paz y continuarán contribuyendo en todo lo posible para lograr un acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. Sabemos
que hay un operativo humanitario andando. No sabemos la dinámica, si aceleradamente, en fin, pero ya gobierno y FARC dijeron, pongámonos de acuerdo, hay comunicaciones en este momento. Pero ¿qué pasa si esto se sigue dilatando, la liberación del general? Bueno, excepto que sea por las circunstancias propias del operativo, que eso habría que comprenderlo, es una zona complicada en el Chocó, una geografía complicada, es un operativo que conlleva actuar en zonas donde hay guerrilla, paramilitares, bandas criminales, es un entorno complicado, pero excepto que eso tenga que ver, las partes sí deberían tratar de que en el menor tiempo posible, el general, la abogada y el otro oficial que se encuentran en su poder en Chocó, o en el poder de la guerrilla en el Chocó, sean liberados. Dilatarlo por estrategias de negociación o por necesidades políticas es un gran error, porque con eso se está alimentando a los opositores de la paz, en el sentido que las FARC quiere sacar un provecho político que hasta el momento no lo ha demostrado, ha sido muy respetuoso en términos del tratamiento que ha dado en sus comunicados al militar, y de otro lado no ha salido a promover esto como un gran triunfo militar, sino simplemente como una circunstancia que se generó en una zona donde tienen presencia. Ya tienen la confianza, ya les dijeron 6R, actúe. ¿En qué momento estamos en este momento? Bueno, en el caso concreto de esta liberación que nos ocupa, nosotros en cuanto recibimos la solicitud lo que hacemos es empezar a trabajar. No somos los únicos, son operaciones que conllevan la coordinación de muchas partes, con lo cual no es que el CICR entre a trabajar y se dé por magia como tal en la liberación. Estamos en proceso de coordinación con diferentes lugares, en Colombia, entonces requiere todo un proceso. A veces entendemos que la gente pueda esperar que se den horas, entendemos que hay familias esperando también en sus hogares porque sea ya muy rápido que puedan ver a sus seres queridos. Sin embargo, el proceso como tal a veces es dilatado más de lo que querríamos, porque hay variables que no están en nuestro control. Entonces, variables como el tiempo, el Chocó es una zona en este momento de invierno donde no es fácil que entre una aeronave, en fin. Cuando usted habla, Patricia, de diferentes zonas, estamos hablando de Arauca y Chocó en este momento, han iniciado operaciones humanitarias. Bueno, por el momento no tenemos confirmación sobre cuáles serían las zonas en donde se haría la entrega de estas 5 personas. Eso forma parte, todos estos detalles forman parte de lo que con el proceso de coordinación se va adelantando. Entonces, por el momento no tendríamos esa información concretada, pero también es importante decir que el CICR tenemos la logística necesaria para movernos a cualquier parte del país en el momento en el que sea necesario. Ok, lo que puedo decir, y lo interpreto y usted me corrige, hay una operación andando. Sí. Especulo yo, no el CICR, yo especulo que es en el Chocó, en Arauca y Chocó son muy grandes, en fin, pero vamos a otros detalles que ya son características de las liberaciones en Colombia. Por ejemplo, uno no ve necesario que en esta liberación haya comisiones más garantes, sino si interpreta uno bien el comunicado de Noruega y Cuba, se quiere que esto sea lo más pronto posible. Sí, evidentemente, yo creo que eso es un interés común, de hecho es un clamor casi de la sociedad colombiana que nosotros recogemos como organización humanitaria. En este caso, pues sí, la Comisión Humanitaria está formada por los países garantes y por la Cruz Roja Internacional. En otras ocasiones hemos visto que es totalmente diferente, hay ocasiones en donde la Iglesia participa, la Defensoría del Pueblo, otras organizaciones de la sociedad civil. Este no es el caso, pero bueno, nosotros como Cruz Roja Internacional no decidimos quiénes forman la Comisión Humanitaria, independientemente de quién las partes decidan que estén allí como Comisión Humanitaria. ¿Y nadie la ha pedido en este momento? No, pues en el momento son las partes que están y nosotros ahí vamos. Muy bien. Y ya para terminar, Patricia, hay preocupación en este momento, se ha hecho pública, por intensos bombardeos del ejército en Chocó. Bueno, yo quiero decir que en todas y cada una de las liberaciones en las que hemos participado hemos tenido las garantías de seguridad dadas por ambas partes
especialmente por el Ministerio de la Defensa, que nos ha colaborado mucho en facilitar nuestras operaciones humanitarias. Eso es importante decirlo. Nosotros somos quienes entramos, quienes podemos, por nuestra neutralidad, acceder a recoger físicamente a esas personas, pero hay toda una serie de organizaciones, de instituciones que hacen posible nuestro trabajo, como es el caso del Ministerio de la Defensa, del Gobierno colombiano, y en este caso no dudamos que va a ser igual, que vamos a ser dados las garantías de seguridad para trabajar. Eso esperamos. Claro que sí. Somos optimistas hasta este momento. Hay que ser optimistas y la confianza de todos ustedes es lo que nos permite trabajar, entonces contamos con ese optimismo y con ese apoyo que siempre nos ha dado el pueblo colombiano. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Colman. Hacia adelante, ¿cuáles son los pasos para que esto no vuelva a pasar? Bueno, no obstante que las partes acordaron negociar en medio del conflicto, estos detalles están mostrando que es riesgoso en la medida en que hechos como este, más graves o menos graves, eso es un poco independiente del resultado, van a seguir sucediendo. Que los ejemplos internacionales demuestran también que lo ideal es poder hacer una negociación en la que las partes en algún momento, y creo que el avance del proceso lo permitiría, acuerden un cese bilateral de fuegos. El argumento que se esgrime en Colombia por alguna parte de los opinadores, de que es un irrespeto al ejército, porque lo equipara con la guerrilla, creo que intenta hacer un análisis inverso a una realidad que ese mismo sector propaló, y es que el ejército ha dado cuenta de las FARC militarmente. Es decir, plantear que no puede haber cese del fuego bilateral porque se va a generar una ventaja militar hacia las FARC es desconocer que el ejército hoy por hoy tiene un control territorial y tiene la iniciativa militar. Entonces el argumento creo que ahí carece de fundamento, y la opinión comprometida con la paz sí debería exigirle a las partes que se inicie con gestos, de pronto, si no se puede dar el acuerdo bilateral o el acuerdo humanitario que lleve al cese al fuego, que haya manifestaciones de parte y parte de voluntad de poder desescalar y luego suspender el tipo de acciones que como esta comprometen que la negociación se dé con mayor fluidez.